Entonces, aquí en generalidades, pues ya hablando un poco de la escopolamina, tenemos que es un alcaloide que se obtiene del procesamiento químico de las semillas de las plantas de, pues de la Brugmansia, pues del género Brugmansia, que es familia de las solanáceas, y pues popularmente esa planta se va a conocer como borrachero, y su fruto es conocido como cacao sabanero. Entonces, este cacao sabanero se dice que está compuesto por unas 30 semillas y que cada semilla contiene suficiente escopolamina para intoxicar a un adulto. Entonces, ¿qué va a hacer la escopolamina? ¿Qué va a terminar en ella? Pues es un polvo fino, cristalino, que va a ser de color blanco, va a ser inodoro y va a tener un sabor característico que va a ser amargo. Entonces, también la escopolamina se conoce popularmente como la burundanga. Aquí en las diapositivas hay fotos pues de la planta y de la semilla que ella da, que es el cacao sabanero. También tenemos otros dos tipos de otros dos géneros de plantas que se la producen, que es la Iociamus y la Datura. También la podemos encontrar en ella. Entonces ya el bromohidrato de escopolamina, también es conocido como el bromohidrato de iosina, que va a ser un fármaco que es antimuscarínico, se ha utilizado para el tratamiento del mareo por movimiento, pues en una aplicación transdérmica, también se ha usado como premedicación anestésica porque esta induce a la sedación y también ayuda a la reducción de secreciones en la orofaringe y en los bronquios. Bueno, ya un poquito de la toxicocinética. Tenemos que la escopolamina va a tener pues varias vías de administración. Entonces, o van a ser el tracto gastrointestinal, va a ser por inhalación, va a ser parenteral o por aplicación sobre la piel. Se puede administrar tanto en bebidas, se puede administrar en alimentos, en aerosoles o por medio de inyecciones. Tiene una biodisponibilidad limitada cuando se administra por vía oral, que va a ser, o sea, va a variar entre un 3% y un 27%. Se conoce, pues se dice o se cree que produce un metabolismo de primer paso y se ha informado que hay un pico de acción a los 30 minutos y su vida media va a ser de 3 horas. Aunque otra literatura, pues la guía de toxicología decía que empezaba, pues el pico era a los 15 minutos posterior a la ingesta y su vida media era de 121 minutos. Entonces, pues esta característica va a tener o nos va a generar una dificultad para su detección porque va a tener una rápida eliminación del organismo y pues eso pues hace un poco difícil detectarla cuando hay casos de asalto sexual o robo, pues al momento que el paciente hace la denuncia, ya cuando se va a tomar la muestra, puede que haya pasado tiempo suficiente para que ya esa sustancia no esté en el organismo. Sí, es correcto. Más o menos en 6 horas ya esa sustancia se ha eliminado de las muestras biológicas. Y en 6 horas todavía están robando la gente y todavía la gente está desorientada, tirada en la calle. Entonces es muy difícil coger muestras biológicas que sean positivas. Sí, profe. Bueno, ya un poquito de la toxicodinamia, tenemos que pues la escopolamina va a producir un antagonismo competitivo pues de los efectos de la acetilcolina en los receptores muscarínicos, periféricos y centrales. Como le dije, es un fármaco antimuscarínico. Y pues afecta principalmente el músculo cardíaco, las glándulas exocrinas, el sistema nervioso central y la musculatura lisa. Aquí encontramos pues una dosis tóxica que decía que pues se ha informado que la ingestión de 10 miligramos en niños es letal, mientras que en los adultos pues se había tolerado hasta 100 miligramos. Bueno, ya referente a las manifestaciones clínicas, como dijo Bueno, la compañera. yo claro algo ahí con la dosis. Es una sustancia que es extraída de una planta, pero la mayoría de las veces es extraída de forma variable, de forma ilegal.
Entonces es muy difícil determinar en nuestro medio cuántos miligramos le dieron a una persona. Inclusive el ladrón puede que ni sepa cuántos miligramos le está dando, porque eso varía dependiendo de cómo lo extraen. Entonces de ahí que muchas veces se pasan en dosis y le generan a la persona un daño neurológico permanente, irreversible. Muy bien, continúen. Listo, profe. Entonces, referente a las manifestaciones clínicas, lo que se cursa o se presenta con la intoxicación por escopolamina es que el paciente va a cursar con un toxídrome anticolinérgico. Seguiditas se los voy como a mencionar, a describir en la tablita. Entonces, entre todas las otras manifestaciones que tenemos en los pacientes, vamos a encontrar la midriasis no reactiva. Entonces, estos pacientes, aparte de esa midriasis no reactiva, van a tener defectos en la acomodación del ojo. E incluso se van a acompañar o van a presentar también una fotofobia. Referente a la vasodilatación cutánea, estos pacientes van a presentar como un fenómeno de hipertermia, pero anhidrótica. Entonces, debido a que es anhidrótica, el cuerpo va a tener un mecanismo compensatorio que va a ser como eliminar esa retención de calor por medio de la vasodilatación. También los pacientes van a presentar la retención urinaria porque el músculo detrusor de la vejiga y lo que es el esfínter uretral están bajo control muscarínico. Entonces, cuando hay presencia de sustancias anticolinérgicas, como la escopolamina, se va a disminuir por un lado la contracción entonces del músculo detrusor, entonces va a disminuir como esas ganas o ese deseo de orinar. Y por el otro van a impedir pues la apertura normal del esfínter porque va a contribuir a esa retención urinaria. Ya referente a lo de la hipertermia pues anhidrótica viene en asociación con lo que es la vasodilatación cutánea, que es ese mecanismo pues que tiene el cuerpo para disipar el calor. Y las manifestaciones en sistema nervioso central, que pueden ser muchas, pero entre las más comunes está el delirio y las alucinaciones, debido a que se va a bloquear los receptores muscarínicos a nivel central. Entonces pueden presentar aparte de eso ansiedad, agitación, dificultad para hablar, pues disartria, confusión, desorientación, alucinaciones visuales, pueden tener comportamientos extraños, delirio y psicosis, y hablaban que era una psicosis más que todo tipo paranoia, coma, hasta llegar incluso a presentar convulsiones. Y donde las personas incluso tienen la sensación de que ven objetos que se hacen más grandes o que ellos sienten que se hacen más grandes o más pequeños o sienten que agarran objetos que están pues invisibles del aire. Bueno, y en cuanto a la anhidrosis, que fue lo que les mencioné, digamos que cuando son en la presentación del toxidrome anticolinérgico, cuando son sustancias que antagonizan esos receptores muscarínicos, van a generar que esas glándulas sudoríparas pues bloquean estas glándulas sudoríparas, entonces van a evitar o van a bloquear esa producción pues como del calor. Otras de las manifestaciones, digamos que de las más iniciales que se presentan en los pacientes con intoxicación, es la taquicardia sinusal, que es un indicador de una toxicidad anticolinérgica, y los ruidos intestinales disminuidos ausentes. Y también estos pacientes pueden presentar un bloqueo cardiovagal. Bueno, aparte de lo que les comenté, los pacientes también pueden cursar con una cerosis o con una urticaria, entonces la piel pues, va a estar seca. De los efectos gastrointestinales que presentan también los pacientes en la serostomía, la disfasia, la pirosis, el estreñimiento, la éstasis intestinal, náuseas y también vómito. Y ese es el toxidrome que les comenté, que es un toxidrome anticolinérgico, en donde el paciente va a tener una frecuencia cardíaca que va a estar aumentada, la presión arterial puede estar normal aumentada, la frecuencia respiratoria estará aumentada, la temperatura aumentada, la piel va a tener rubor, con lo que les expliqué ahorita de la vasodilatación, las pupilas van a estar midriáticas, pero hay que tener algo muy presente, que aunque es muy común la midriasis, el hecho de que el paciente no tenga midriasis no me va a ayudar a descartar como esa intoxicación. El peristaltismo va a estar disminuido, el sudor va a estar disminuido y el estado mental de la persona va a estar alterado. En cuanto a las complicaciones que tenemos muy comunes en estas personas, pero que son raras, son las arritmias, la inestabilidad hemodinámica, rhabdomiolisis y la falla renal. Bueno, ahí hay algo muy importante que señalar con las pupilas. Resulta que
En esta intoxicación sí se produce midriasis, una midriasis franca. Incluso, incluso cuando se da esa midriasis, el paciente puede quedar midriático hasta 15 días después de la intoxicación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la escopolamina no la dan sola, la dan con benzodiazepinas. Entonces las benzodiazepinas tienden a producir miosis y por eso nos pueden dejar unas pupilas, digamos, intermedias, al parecer normales por la acción de la benzodiazepina. Pero si le dieran escopolamina sola a la persona, se quedaría muy, muy midriática. Continúen. Listo, entonces en cuanto al diagnóstico, pues es importante lo que decía el profe y Valeria, que usualmente pues al momento del denuncio y las tomas de muestras ya ha pasado pues el tiempo suficiente para que no sea detectada. Entonces aquí se hace fundamental la historia clínica completa que uno le haga al paciente y el examen físico. Entonces uno debe sospechar esa intoxicación en todo individuo que llegue al servicio de urgencias con signos y síntomas compatibles con depresión del sistema nervioso, todo lo que nos mencionó Manu, confusión, alteración en el estado de alertamiento, amnesia, ataxia, todo eso. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces cuando los pacientes les dan esta sustancia es porque estaban en situaciones recreativas donde hay consumo de licor, entonces también puede haber aliento alcohólico u de otras sustancias pues, que hayan consumido. También es importante, como la mayoría de veces lo utilizan es para robar, entonces pues buscar señales de trauma o de resistencia, entonces equimosis, costras hemáticas, abrasiones, o los que son traídos por la policía que fueron encontrados pues así ambulando en la calle sin rumbo, que estaban mal vestidos, que estaban inconscientes en la vida pública o que llegaron pues a sus domicilios pero sin sus pertenencias y sus documentos. En cuanto a los laboratorios, entonces pues podemos pedir varios, hemoleucograma, gases arteriales y ionograma. Ahí podemos encontrar trastornos hidroelectrolíticos, BUN y creatinina, podemos encontrar una falla renal. En el citoquímico de orina, pues mioglobinuria, CPK total, escopolamina en orina ocasional, pues como ya les dijimos, pues no es tan útil porque la vida media es de 8 horas. Rayos X de tórax y el monitoreo electrocardiográfico en los pacientes que estén inestables hemodinámicamente, entonces que tengan taquicardia, que tengan convulsiones o que tengan cambios graves en el estado mental. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces intoxicación pues por otras sustancias psicoactivas, un evento cerebrovascular, hipoglicemia, un TEC, trastornos metabólicos, trastornos hidroelectrolíticos, demencia y síndromes de abstinencia. También hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden quedar con secuelas directamente pues proporcional a la dosis que le hayan dado al paciente, entonces puede quedar con psicosis exotóxica, síndrome de demencia escopolamínica, síndrome de estrés postraumático, alteraciones cognitivas y de memoria, entonces estos pacientes siempre deben ser remitidos pues a neurología y a psiquiatría para estas complicaciones. Bueno, entonces vamos a hablar del tratamiento. Lo primero en estos pacientes es dar aviso a las autoridades y recolectar muestras. Aclaro una cosa con el laboratorio. Aunque teóricamente podemos medir escopolamina, solamente tiene montado ese sistema hasta el día de hoy, que yo sepa, medicina legal. Y lo hacen muy ocasionalmente. Y lo hacen es en sangre, por un cromatógrafo de gases. En ningún hospital le van a medir escopolamina en orina ni le van a medir escopolamina en sangre. Solamente medicina legal. Si usted llega a trabajar en un hospital, en algún sitio donde midan escopolamina, por favor, inmediatamente me informa. Pero cuantificar esta sustancia es un poco complejo, entonces no tenemos esa ayuda del laboratorio. Como se dan cuenta, la ayuda del laboratorio son para clínicos que no son para hacer el diagnóstico. El diagnóstico nos toca hacerlo clínico. Nos apoyamos en los exámenes para encontrar, digamos, los daños secundarios, falla renal u otras, pero no para hacer el diagnóstico. Muy bien, continúen. Gracias, profe. Bueno, entonces dar aviso a las autoridades y recolectar muestras como sería sangre, orina o prendas de vestir para iniciar lo que es la cadena de custodia, en donde debemos recolectar esas muestras, rotularlas, preservarlas y remitirlas para una posterior investigación.
A esos pacientes no debemos darle nada de vía oral, no se le debe inducir emesis por el riesgo de depresión del sistema nervioso y que el paciente haga convulsiones. Debemos realizar el ABCD completo y mantener una vía aérea permeable y además garantizar oxigenación al 90%. En caso de que el paciente tenga una ingesta reciente de cacao sabanero, entre una máximo 2 horas, está indicado el uso de lavado gástrico y dosis de carbón activado. Cuanto al lavado gástrico, serían 200 cc de solución salina o también se puede hacer con agua normal. Y en cuanto al carbón activado, 1 gramo por kilogramo de peso en una solución al 25%. También es importante mantener monitoreo continuo de signos vitales y del estado neurológico del paciente. Bueno, entonces, continuando con el tratamiento, al paciente se le debe realizar un monitoreo electrocardiográfico continuo. Además, a los pacientes que presenten convulsiones se les debe administrar diazepam intravenoso en dosis de 10 miligramos y se le debe repetir cada 5 minutos en caso de ser necesario. Si los pacientes presentan arritmias ventriculares, se les debe administrar lidocaína, 1.5 miligramos kilo intravenoso en bolo. Y en caso de que se sospeche abuso sexual, se le debe realizar profilaxis contra el embarazo, contra VIH y contra otras enfermedades de transmisión sexual a estos pacientes. La fisostigmina solo se le debe administrar a los pacientes que presenten convulsiones, coma, agitación grave que no responda al tratamiento con benzodiazepinas o pacientes que presenten una taquicardia supraventricular de complejos estrechos. La dosis que se les debe administrar a estos pacientes es de 1 a 2 miligramos en los adultos y de 0,02 miligramos por kilo en los niños. Generalmente el efecto inicia pues como aparecer después de 1 hora de haber aplicado el medicamento. Y se le debe considerar realizar un TAC de cráneo a los pacientes que tengan signos de focalización neurológica o deterioro neurológico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los criterios de remisión, entonces se debe remitir a todos los pacientes que presenten comorbilidades cardíacas asociadas, radiomiólisis, hipertermia, delirio en que no responde. Devuélvela una diapositiva, porfa. Yo les aclaro algo ahí. Bueno, con respecto a la fisostigmina. La fisostigmina es un inhibidor de colinesterasas. Entonces, teóricamente está reversando el efecto tóxico, pero la fisostigmina tiene un problema y es que si no regulamos bien la dosis, nos podemos ir con el paciente hacia el otro lado, o sea, un toxidrome muscarínico, lo cual llevaría al paciente a miosis, broncorrea, salivación, hipotensión, bradicardia y podría morir por la aplicación de la fisostigmina. Entonces, la fisostigmina es un medicamento que es de mucho cuidado, idealmente ponerlo solamente en UCI. Afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes que llegan intoxicados por escopolamina, solamente es ponerles diazepam si está agitado, como ustedes lo acaban de decir, hidratarlo muy bien y manejar daños secundarios como rhabdomiolisis. Eso es lo que vamos a hacer para el 90% de los pacientes. Ya hay un 10% que sí se nos complican con arritmias. Entonces, mucho cuidado con la fisostigmina, graduando la dosis. Si en algún momento les toca utilizarla, lo ideal es que no, pero de pronto les toca utilizarla. Continúo. Gracias, profe. Bueno, entonces, en cuanto a los criterios de remisión, se debe remitir a todo paciente que tenga comorbilidades cardíacas asociadas, que presente radiomiólisis, hipertermia, que tenga delirio en que no responda al manejo inicial, que tenga una amnesia persistente. Y en cuanto a los criterios de UCI, se debe ingresar a UCI a todo paciente que presente arritmias, estado convulsivo o deterioro del sensorio y que requiera soporte ventilatorio. Siguiente, por favor, Manu. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Sobre escopolamina hay muy poquito escrito. En realidad hay muy poca información. Yo estoy trabajando en un articulito para publicar acerca de escopolamina. Sin embargo, la literatura es muy poca, pero manejamos muchos pacientes. Los robos con escopolamina se ven todos los días en la ciudad. Entonces, mucho cuidado, muchachos, con recibir bebidas, alimentos
entablar un conversatorio con una persona desconocida. Gran cantidad de casos se dan por exceso de amabilidad. Cuando alguien desconocido trate de hablarle, inmediatamente alertícese. Póngase en alerta, mucho cuidado, porque hemos encontrado algunos casos también en los que con gases anestésicos pueden inducir a la persona a un estado de indefensión. Y el peligro de la escopolamina es que usted se ve normal, camina, habla, pero obedece a todo lo que le dicen. Entonces, a la persona le dicen, ¿usted tiene plata en la casa? Sí. ¿Está solo en su casa? Sí. ¿Tiene sus llaves ahí? Sí. Ah, bueno, camine, vamos. ¿Por dónde queda la casa? En tal parte. Y van con usted, entran. He tenido casos en los que los ladrones entran, saludan a la familia, a la mamá del que están robando y saludan al que están robando y la familia, los familiares creen que se trata de un amigo que le están prestando el televisor o algo así. Entonces, ese es el peligro de la escopolamina. He tenido casos también en los que roban el paciente y van al banco y hacen retiros con él en oficina. Entonces, ese es el peligro, que usted actúa como si estuviera normal y simplemente obedece. Muy bien, continúen. Muchas gracias a los expositores. Profe, profe, tengo una pregunta. Sí, dime. Profe, y eso de olerlo y el contacto dérmico, ¿cómo es la probabilidad de que uno sí se intoxique o pues muy poco Sí, probable? no, sí es muy probable. La escopolamina, como lo dijeron las compañeras, se absorbe por todas las vías. Entonces, si a usted le aplican un gel, una loción, una crema y usted la frota, eso se absorbe por piel, no lo dude. Que por la nariz, sí, si yo le soplo a usted polvo de escopolamina por la nariz, obvio se va a absorber. Lo que pasa es que para ellos es muy difícil llegar a soplarle a usted eso por la nariz sin que usted se enoje. Entonces tratan de aplicarlo de una forma que se vea normal, una bebida, un alimento. He tenido muchos casos en los que la gente sale a hacer negocios solos, a vender la casa, a vender el carro, la moto, y le dan la escopolamina. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy confiados y a veces nos vamos a hacer negocio y mientras cuadramos el precio, negociamos el carro, nos sentamos con la persona y nos tomamos un tutti frutti, nos tomamos un café, nos tomamos una bebida y ahí nos echan la escopolamina. Entonces, siempre que vayan a hacer ese tipo de diligencias, vayan acompañados. Y una de las personas, pues, no come nada, ¿cierto? Y es muy difícil también que les den la escopolamina a los dos al mismo tiempo y que a los dos al mismo tiempo les empiecen los efectos inmediatamente. Entonces, es más difícil cuando la persona va acompañada. Continúen. Profe, qué pena otra dudita respecto a eso que decía Julián. Sí. Si las compañeras decían que la biodisponibilidad por vía oral es limitada, entonces, digamos, para que sea efectivo ese contacto dérmico, ¿tiene que ser mucho o no? Pues porque estaba contando que en los taxis estaban dando gel antibacterial con escopolamina. Con cualquier cantidad mínima se pudiera dar la Sí, intoxicación. todo depende de la concentración que preparen la escopolamina, pero que si es factible que te la den por piel, sí. La respuesta definitivamente es sí. Yo personalmente no he tenido ningún caso al que le pueda atribuir que se lo hayan dado por gel, pero toxicólogos en otras ciudades han tenido casos en los cuales la sospecha es muy alta. Entonces, mejor cargue su alcohol, cargue su gel y evítese problemas. Listo, profe. Listo. Entonces, hola, buenas noches.
Entonces hoy vamos a exponer sobre intoxicación por hierro, el grupo 7 que está conformado por Pablo Alejandra Roa, Lisset Fabiana Soto, Lacey Alejandra Tahualpa, Jihan Cruz, Daniel Restrepo y quienes hablan, Juan Felipe Fuentes. Bueno, entonces en la introducción en cuanto a la intoxicación por hierro, tenemos que decir que esta está catalogada como una de las más frecuentes. Su mayor incidencia pues es en la población pediátrica y en la mayoría de los casos pues es de origen accidental. Esto pues también debido a su fácil, digamos, adquisición y que se pueden encontrar pues en muchos de los hogares por tratarse pues de medicamentos que son tanto de acceso libre y como que también pues los formulan muy seguido. Y también pues pueden ser llamados, entre comillas, inofensivos, debido a que pues la mayoría de las personas dicen que son suplementos vitamínicos. Además, pues también pueden ser falsamente identificados como dulces o golosinas, dado pues su sabor agradable y también su aspecto y su color llamativo, que por lo general, digamos, en el caso del sulfato ferroso, pues que es rojo. Entonces, pues también es muy, muy llamativo y esto pues que le dio la empresa farmacéutica, pues para que sea mucho mejor a la hora de la ingesta. Sin embargo, pues los eventos tóxicos han disminuido gracias pues a diferentes campañas de la restricción de los empaques de los medicamentos a los niños y la concientización pues que también se le da a los padres sobre el riesgo potencial y letal pues de la intoxicación por este agente. En la población gestante también es importante la intoxicación por hierro y pues esta es la segunda causa de consulta en los servicios de urgencia. Y pues es fácil también pues la adquisición de dicho suplemento, pues dado que estas mujeres pues se los formulan o se los dan en los controles prenatales junto pues a las demás cosas como el ácido fólico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto a las generalidades, tenemos que el hierro pues va a ser un oligoelemento que es pues está principalmente, es abundante en el cuerpo, alrededor de 4 a 5 gramos, que se distribuyen pues en principalmente tres formas, en hierro de reserva, en hierro funcional y en hierro circulante. El hierro de reserva es aproximadamente de 1 a 1.5 gramos. Este está contenido en la ferritina y en la hemosiderina del hígado, vaso y la médula ósea. En cuanto a hierro funcional, tenemos que está en forma de hemoglobina, que es alrededor de 3 gramos, y también en otras heminas y enzimas celulares alrededor de 0.5 gramos. Y por último, que es el más poco, que es el hierro circulante, que es el que va unido a la transferrina, que es alrededor de 3 miligramos. Tenemos que estos suplementos de hierro disponibles para uso comercial también se presentan en diferentes formas, como sales de gluconato ferroso, de sulfato ferroso, fumarato ferroso, y en formas pues no iónicas como carbonil de hierro y polisacárido de hierro. El porcentaje de hierro que pues tienen cada uno de estos es elemental, pues debido a que, pues, bien sabemos, debido a este porcentaje es principalmente también y determinante para la toxicidad. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto a la epidemiología, la verdad no encontré mucho, pero entonces, digamos, en cuanto, según la CIP, tenemos que, pues, se desconoce la incidencia real de esta intoxicación. En Estados Unidos se comunicaron más de 22.000 casos en el año 1988, es decir, pues ya hace mucho, en el cual pues solamente hubieron 5 muertes. Y pues que el 95% de estas intoxicaciones, como lo decía anteriormente, fue principalmente en población pediátrica y se produjo pues de forma accidental. Por otro lado, pues también el sistema de vigilancia de sustancias tóxicas de la Asociación Americana de Centros de Información reportó la muerte de 43 niños entre los años 1983 y 2000, pues por lo que podemos ver es una incidencia muy baja, constituyéndose pues también el responsable del 30% de las muertes por intoxicación, también de causa accidental. Hasta este momento, la CIP reportaba que en Colombia no se tenía conocimiento sobre la magnitud pues, de este problema. Entonces, pues luego posteriormente a esto, busqué en un artículo del año 2011, donde dice que la intoxicación por hierro en niños generalmente, como lo mismo, de causa accidental, en países como Inglaterra y Estados Unidos, que es más prevalente y con mayor frecuencia, pues tiene un desenlace fatal.
en este reporte nos dice que en Estados Unidos se evidencia una muerte infantil por mes y que se presentan aproximadamente 5.000 casos al año. Y que también es importante, que se ven importantes números, intoxicación por sulfato ferroso en países como Argentina, Chile, que también es bastante frecuente. Siguiente. Y ahora en Colombia, principalmente lo que encontré de la epidemiología en Colombia, principalmente se encuentra más es en intoxicación por metales, casi no específicamente en intoxicación por hierro. Entonces, en un boletín epidemiológico de este año, el año 2021, encontramos los resultados que podemos ver en la tabla de la derecha y pudimos observar que pues el lugar donde se producen más estas intoxicaciones por metales es en el hogar con un 62.1% y que la vía por la cual se produce más es la vía oral. Entonces también en otro boletín del año 2020, en comparación con el año 2020, se evidenció una disminución de casos, dado que pues en ese año se presentó con intoxicación por sustancias químicas de metales 43 casos, que fue equivalente a un 0.2% versus 29 casos en el año 2021, una reducción de 14 casos en un año. Y en intoxicaciones con intenciones suicidas de 5 casos versus 2 casos en el año 2021. Actualmente, pues lo que pude buscar fue que no se tiene como un control adecuado de la intoxicación específicamente por hierro en Colombia, lo cual pues dificulta la totalización exacta de casos por intoxicaciones con hierro, y pues es por esto que es de suma importancia pues la correcta notificación de los casos por parte del personal médico al CIVIG. La verdad no encontré nada más, doctor, no sé si me corrigió por ese lado. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, entonces continuando en cuanto al metabolismo del hierro en condiciones normales, pues hay que saber que el hierro es muy importante pues para el organismo y que pues va a ser la única manera como tal de obtenerlo va a ser mediante la dieta, ¿sí? Entonces, saber que este pues va a tener un rol importante en el desarrollo, diferenciación y proliferación celular. En cuanto pues la hemoglobina pues va a ser importante ya pues para el transporte del oxígeno y pues de ciertos electrones. Además, pues el hierro nunca va a estar libre por su elevada toxicidad, entonces el organismo pues no tiene como tal un sistema de eliminación de este, y es por esto que hay ciertos mecanismos que van pues a permitir su absorción, lo cual pues de los cuales pues dependiendo de esto, asimismo pues se va a generar como una determinada respuesta. Y pues cuando hay una alteración del balance del hierro, estos pues van a conducir a dos consecuencias, pues que son diferentes, pero que son como las más frecuentes. Entonces, cuando pues hay un déficit del hierro, pues una disminución como tal de la hemoglobina, generalmente, pues generalmente el paciente tiene anemia, pero cuando pues hay una sobrecarga de este, va a llevar o a desarrollar una hemocromatosis, ¿sí? Entonces, es por esto que pues el hierro pues es importante como tal saber su distribución. Entonces se dice que el 65% de este va a estar unido a la hemoglobina y luego pues a moléculas de reserva como va a ser la apoferritina, que pues va a estar unido a este en un 22%. En un 10% va a estar unido a la mioglobina y el 3% restante pues unido a la transferrina, ¿sí? Pues que va a ser esa proteína de transporte. Este hierro pues va a ser transportado por todo el organismo y estas proteínas diversas como va a ser el citocromo, las enzimas hemínicas y no hemínicas. El 1% de la transferrina pues mantiene como tal la hemostasis del hierro al transportarlo desde los macrófagos a los eritroblastos para pues la nueva síntesis de la hemoglobina como tal, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta el gráfico de la derecha, podemos apreciar pues que diariamente 20 miligramos de hierro al día pues van a estar presentes en la reserva, ¿sí? El cual va a ir hacia la médula ósea pues para la síntesis de esa hemoglobina. Y junto a la síntesis de esa hemoglobina que se da dentro de esos eritroblastos pues para fabricar como tal el eritrocito.
el cual pues al terminar su vida pues van a ir como al sistema mononuclear fagocítico, ¿sí? Entonces el hierro como tal se recupera y va a ir nuevamente como a esas reservas. Si no hubiese como tal esa pérdida, ¿sí? O sea, si este sistema fuese cerrado, entonces pues no sería necesario ingerir el hierro. Y pues tener en cuenta que como tal las pérdidas de este son 1 gramo por día de hierro por heces y pues como tal también por descamación celular. Y en las mujeres, pues por la menstruación, generalmente la pérdida se asume que es de 2 miligramos día. Esto pues independientemente de la paciente. Entonces tenemos que pues, para los requerimientos, pues es importante diferenciar la edad y pues como tal el sexo del paciente, ya que también pueden aumentar con el crecimiento corporal por efectos de la menstruación, el embarazo y pues como tal la lactancia. Entonces, una vez entendido esto, tenemos que, pues para esta absorción en el intestino, pues este como tal va a ser absorbido en el intestino delgado, ¿sí? Entonces, principalmente a nivel del duodeno y en la primera porción del yeyuno. Entonces, hay 2 vías de absorción. El primero pues va a ser el hierro hemínico, el hierro que pues se va a ingerir de los alimentos y que tiene un grupo hemo. Este se absorbe pues por difusión facilitada, ¿sí? Y este va pues va a ser como el mecanismo más fácil de absorción que tienen las células del intestino pues para absorberlo. Y el intestino no hemínico pues va a ser una absorción que no es regulada y pues según el contenido del hierro y los requerimientos del paciente, o sea, de acuerdo a esa actividad eritropoyética y a los grados de hipoxia, así mismo va a ser pues su absorción. En cuanto al hierro hemínico, pues tener en cuenta que este generalmente proviene de las carnes, el pescado, el pollo, vísceras, embutidos con sangre de animal, yema de huevo, ¿sí? Entonces se absorbe fácilmente pues a través del transportador, el grupo hemo, como ya le indiqué. Y el grupo no hemínico, pues procedente de alimentos vegetales como verduras, hortalizas, cereales, frutos secos, el cual pues se va a absorber en forma ferrosa, o sea, hierro más 2. En los alimentos, generalmente este hierro férrico, o sea, hierro más 3, tiende a reducirse a más 2, pues para poder absorberse. Y tener en cuenta pues que como todos estos elementos que estabilizan este hierro férrico de los alimentos van a hacer que sean menos absorbibles. Y todos los componentes pues como tal productores que puedan tener estos alimentos van a favorecer su pues como tal la absorción del mismo. Normalmente se dice que pues se absorbe entre el 10 al 20%. Se dice que pues la acidez gástrica va a favorecer por su absorción. Por esto muchas veces los tratamientos a los pacientes se les pide que su absorción pues tomen como tal jugo de naranja, debido a que la acidez gástrica pues precisamente va a favorecer su absorción manteniéndolo en un estado ferroso, ¿sí? Y cuando se oxida férrico y se une pues a la transferrina, se lleva a distintos tejidos. También pues cada molécula transportadora nos va a ligar 2 átomos de hierro y pues hay algunos compuestos que disminuyen como tal su absorción y otros que la favorecen. Dentro de aquellos que disminuyen la absorción del hierro del grupo NOEM, que por ejemplo van a estar los oxalatos, que son los productos lácteos, los filatos como los cereales y los tanatos que van a ser el café y el té. Y aquellos que van a facilitar pues su absorción son componentes reductores de los alimentos, o sea, la vitamina C, los aminoácidos, el lactato, la fructosa y entre otros. En cuanto al jugo gástrico, pues es importante para pues la absorción como tal de la pepsina, la gastroferrina y otros reductores y pues como tal el pH. En la dieta normal, pues generalmente se debería ser de 6 a 10 miligramos del hierro por cada 1000 kilocalorías, ¿sí? Y de estos, pues se absorben solamente de 5 a 15
o sea, de 1 a 2.5 gramos, la cual es igual a la cantidad, igual pues a la pérdida, pues por esos mecanismos fisiológicos que nombraba anteriormente. Y pues como tal la absorción pues puede variar con condiciones de déficit o pues de sobrecargas. Entonces cuando hay reservas muy disminuidas puede ir hasta 4 miligramos. Y cuando hay, por ejemplo, hemocromatosis, o sea, hay una absorción exagerada, la cual puede llegar incluso a ser 30 miligramos día. Eh, por ejemplo, cuando hay una intensa eritropoyesis por anemias hemolíticas, puede aumentar la absorción del hierro hasta en un 40%. Entonces, teniendo en cuenta esto, en este gráfico, lo que vamos a poder apreciar es que donde se absorbe el hierro, entonces dice que el hierro hemo a través del transportador ingresa a la célula y se va a dirigir pues como tal hacia un pol del hierro, ¿sí? El hierro no hemo, que generalmente está presente en los alimentos, el cual va a estar estabilizado en forma, pues en una forma más oxidada. La célula lo que hace es reducirlo a un citocromo de la membrana apical al hierro ferroso, o sea, hierro más 2, el cual pues va a poder ingresar a la célula a través de un transportador de metales divalentes que es el que vemos que es el DMT1. Este hierro va a pasar al pol del hierro, pero este va a perdurar muy poco tiempo, ¿sí? Lo que hace es que este hierro sí vaya a acumular dentro de cualquier célula. Dentro de esta entonces se va a unir a la ferritina, quedando reservado en la célula, y como el hierro no tiene, o sea, generalmente no tiende a quedar en los enterocitos, sino que va a ingresar como tal al organismo para ir a otras células del sistema. Este tiende pues a salir. En la célula tiende a pasar a férrico por la efaestina y el hierro férrico en estos casos va a pasar pues al transportador de membrana vasolateral y se va a poder unir a la transferina pues para ser transportado a la circulación. Y ahora sí pues en cuanto a la farmacodinamia y pues el mecanismo de intoxicación. Bueno, pues como vimos, el hierro es imprescindible para el funcionamiento de cantidad de enzimas, pues sin embargo, ya hablando en cuanto a su toxicidad, vemos que el hierro, pues en resumidas, ¿no? Lo que dijo mi compañera, al entrar al torrente sanguíneo, lo que va a hacer es que va a saturar la transferrina y pues esta al saturarse y continuar esta entrada de hierro al torrente sanguíneo, pues va a empezar a incrementarse esta concentración de hierro libre, que sería como tal el que nos causaría la toxicidad. Entonces, como tal, este daño a las estructuras y componentes celulares pues va a estar dado por la generación de radicales libres. Estos pues nos van a generar, como sabemos, lesión, peroxidación lipídica, lesiones en la membrana celular, daño tisular. Y esto puede entrar a la célula inhibiendo enzimas de la fosforilación oxidativa, lo que nos va a producir cambios en cuanto al metabolismo y finalmente acidosis láctica. Entonces, viendo un poquito más detallado este proceso, vemos que el hierro ferroso va a tener la capacidad de reducir el oxígeno a radical superóxido. Entonces, estos iones ferrosos pueden catalizar esta reacción y diversos agentes, como los mencionó mi compañera, los tioles o como tal la vitamina C, pueden restaurar el hierro ferroso. Sin embargo, estas moléculas de superóxido pueden transformarse de forma espontánea o enzimáticamente generando peróxido de hidrógeno y este hierro ferroso nos puede catalizar la descomposición de los peróxidos generando radicales, lo que haría que se propagara las reacciones generadoras de estos, haciendo pues mayor el efecto tóxico de este agente. Entonces, bajo condiciones fisiológicas, estas reacciones pues van a ser restringidas por una mínima cantidad de hierro libre disponible, pero como en la sobredosis la cantidad de hierro libre aumenta, esto favorece como tal su alto poder catalítico en la generación de radicales libres y pues la posterior peroxidación lipídica que produce como tal daño en los sitios de generación. Entonces, como tal, cantidades significativas de estas especies van a sobrepasar la capacidad local que tenemos de neutralización y como tal va a aparecer el daño.
Entonces decía que uno de los organelos más afectados va a ser la mitocondria. Vamos a tener aquí destrucción de las crestas, pérdida de la cadena respiratoria, esto nos va a alterar lo que sería el transporte de electrones, va a deteriorar esta producción de adenosintrifosfato. Y, puedes pasarla, por favor. Ok, entonces, como tal, vemos que las manifestaciones clínicas van a depender de la dosis. Entonces, hablamos de una dosis tóxica, pues la dosis letal 50 sería de 150 a 200 miligramos kilogramo. Sin embargo, como tal, la mayoría de los autores considera que ingestiones menores de 20 miligramos kilogramos de hierro elemental, pues no representarían como tal un riesgo y que no meditarían como tal un tratamiento específico. Sin embargo, también destacaban que una dosis mayor a 60 miligramos kilogramos se consideraría como tal en riesgo de presentar toxicidad. Entonces, decía que entre 20 y 60 miligramos kilogramos de hierro elemental, el paciente debe dejarse debe observarse su evolución, aunque como tal la mayoría de los casos sean síntomas leves, transitorios, como ya lo veremos más adelante. Como tal, para determinar la dosis potencial de hierro consumido, pues debe calcularse como tal la cantidad de hierro elemental que presente la formulación ingerida. Entonces, un ejemplo, una tableta de sulfato ferroso de 325 miligramos, como vimos en la tercera diapositiva, en las diapositivas de Dugan, contiene un aproximadamente 20% de hierro elemental, que pues el 20% de 325 sería 65 miligramos. Entonces, en un paciente que pesa 60 kilogramos y que ingiera 90 tabletas, como tal la dosis ingerida de hierro elemental sería pues multiplicar estas 90 tabletas por la cantidad de hierro elemental, que sería 65 miligramos, y pues esto lo dividiríamos como tal en el peso del paciente, y esto nos daría como tal la dosis de hierro elemental pues ingerida por el paciente. Entonces, síguela porfa para ver las manifestaciones de abajo. Ok, entonces vemos que pues se han descrito 5 etapas de la intoxicación de hierro, que más detalladamente los veremos pues más adelante. Entonces, entre los efectos que podemos encontrar, vamos a ver que en el tracto gastrointestinal las lesiones van a deberse como tal a un efecto corrosivo local, que además del daño por los radicales libres en las células de la mucosa, esto nos puede llevar a úlceras, hemorragias, necrosis en la pared gástrica o pues el intestino. En cuanto al hígado, pues vemos que luego de la absorción, el hierro va a llegar por la vena porta en grandes concentraciones a las células hepáticas, y pues estas van a tener una gran capacidad de extraer este hierro del plasma, por lo cual pues la mayoría de los daños pues vamos a observarlos en los hepatocitos. Entonces pues el daño hepático es grave debido a que su regeneración se da a expensas de los hepatocitos. En cuanto a la coagulación, vemos que en la fase inicial de la intoxicación, el exceso de hierro libre nos va a inhibir la activación de la protrombina, por lo cual, pues, también la capacidad de actividad del fibrinógeno y una depresión de los factores 5, del factor 7, del 9 y del 10, causando como tal en nuestro paciente una prolongación del PT, que sería temprana y transitoria. Y ya pues una fase más tardía tendremos una coagulopatía progresiva, que ya veremos. Ya en cuanto a lo cardiovascular, vemos que el hierro va a tener un efecto en el corazón, perdón, en el corazón inotrópico negativo, nos va a inhibir la trombina, por lo cual, bueno, como ya lo dije, pues producirá una coagulopatía temprana. Como tal, bueno, hablando más del corazoncito, vemos que, pues como tal, el miocardio, como sabemos, pues va a tener gran actividad metabólica, con lo cual, pues los radicales libres que se van a generar van a deteriorar esta producción de ATP, con lo cual, pues, van a llevar a una contractilidad disminuida, y como tal, pues el paciente nos puede presentar un choque. Y ya en cuanto al ácido base, al estado ácido base, pues vemos que en los estados de sobredosis de hierro, esta capacidad de fijación de la transferrina pues va a generar gran cantidad de hierro libre, que pues nos va a contribuir como tal a la acidosis metabólica y pues el daño en la cadena respiratoria. Siguiente, por favor. Bueno, un segundo, devuélvela un momentico donde tienes la dosis tóxica.
Muy bien, pregunta. Si una persona ingiere 25 miligramos por kilo, ¿qué síntomas va a tener? Náuseas, vómitos. Según esa tabla, según la tabla que está ahí de dosis tóxica, si ingiere 25, 30, 35. ¿De dónde sacaron esas dosis tóxicas? Pues Doc, yo la encontré en el libro de la CIP. Exacto. Entonces, como pueden apreciar, hay un error importante ahí en el libro de la CIP, porque dicen que hay toxicidad gastrointestinal hasta 20 miligramos por kilo, pero no dicen qué pasa con 25, 30, 35. Entonces, aclaro las dosis tóxicas, ¿ok? Para efectos evaluativos y también para manejar los pacientes, ya que con las dosis tóxicas hay mucha confusión. Entonces, toxicidad leve, menos de 20 miligramos por kilo de hierro elemental. Perdón, qué pena. Menos de 20 miligramos por kilo de hierro elemental, no hay toxicidad. Qué pena. No hay toxicidad. De 20 a 40, toxicidad leve. De 40 a 60, toxicidad moderada. Y más de 60, toxicidad grave. ¿Queda claro? Sí, doctor. Menos de 20, poca probabilidad de toxicidad. De 20 a 40, leve. De 40 a 60, moderada. Y más de 60, grave. Y así no van a confundirse con esas dosis tóxicas que les ponen por ahí. Creo que ese cuadro que tú pones ahí no está en la CIP. Creo que no está así en la CIP. Creo que lo tuviste que haber sacado de otro lado. Pero en la CIP igual tiene errores. Y en las guías del ministerio tiene errores. Entonces, por eso hago la aclaración. Muy bien, continúen. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas, como venía mencionando mi compañera, hay algunos órganos y sistemas comprometidos en una intoxicación aguda por hierro. Entre esos sistemas vamos a tener el cardiovascular, en el cual pues se va a poder evidenciar algún choque cardiogénico y alguna vasodilatación tanto arteriolar y venosa, que esas pues van a ser secundarias a un efecto directo del hierro. Y pues también se van a ver pues por el aumento de los niveles de ferritina circulante. En cuanto al gastrohepático, se van a evidenciar algunas lesiones por el contacto de hierro con la mucosa intestinal, como vamos a ver, digamos, úlceras, infarto de mucosa y pues la necrosis. Después de esto se va a llegar a presentar alguna cicatrización redundante que va a culminar en una estenosis intestinal o va a terminar también en lo que van a ser las fístulas. En cuanto también a algunos síntomas y signos relacionados al sistema gastrointestinal o gastropático, vamos a tener también frecuentemente lo que va a ser las náuseas, el vómito, la diarrea y pues el sangrado de las vías digestivas, como pues anteriormente lo describí. Vamos a tener en cuenta que el compromiso hepático, aquí lo vamos a ver como un probable caso de falla hepática aguda, que va a ser diferente o se va a diferenciar de la producida por algunos otros tóxicos, ya pues a causa de, pues, de la necrosis en la zona 1 de la arquitectura hepática, ya que no va a ser pues en la zona 2 o 3, como en el caso de las fallas hepáticas por el acetaminofén. Esto pues se explica probablemente porque pues en la zona 1 hay mayor cantidad de oxígeno y pues es donde se va a concentrar el hierro. Y pues
continuaba pues con la formación elevada de los radicales libres que pues van a generar el daño hepático. Aquí también la falla hepática pues es una de las complicaciones más temidas y pues mencionadas por este tipo de intoxicación. Ya en cuanto al sistema nervioso central, vamos a ver que pues el daño en este sistema o en este pues órgano va a ser multicausal, ya que pues hay una probabilidad o una responsabilidad directa del hierro sobre pues las neuronas y la glía. Y como este efecto pues va a producir pues las lesiones secundarias causadas por pues el daño de la fosforilación oxidativa y asimismo pues la acidosis metabólica con digamos una brecha aniónica elevada, y también pues pueden llegar a haber alteraciones secundarias al compromiso cardiovascular, pues ya mencionaba anteriormente. Siguiente, por favor. En este cuadro, pues se va a esquematizar lo que va a ser el curso pues, clínico de la intoxicación por hierro, donde pues vamos a hacer claridad pues en cuanto a que no es estrictamente una secuencia la que se debe dar para llegar a un desenlace fatal, sino que pues es una forma didáctica y práctica de enfocar la evolución clínica que puede presentar un paciente pues severamente intoxicado por una forma aguda de hierro. Entonces aquí nos van a mencionar 4 fases, iniciando por la fase gastrointestinal, donde pues vamos a ver qué ocurre dentro de los primeros 30 minutos a 2 horas. Y pues aquí lo que va a predominar pues van a ser los efectos irritantes locales sobre pues la mucosa intestinal, incluyendo pues las náuseas, vómitos, dolor abdominal, todo lo anteriormente mencionado. Y aquí pues, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Vale, gracias. Sí, Aleja. Bueno, y aquí en los casos de intoxicación grave puede llegar a aparecer lo que va a ser el shock, la acidosis intensa y pues la muerte. Si aquí no se producen síntomas gastrointestinales, pues en las 6 horas que sigue pues a una posible ingestión de hierro, pues es probable que haya una toxicidad. Y pues a excepción de, digamos, de la ingesta pues de tabletas con cubierta entérica. Ya en cuanto a la segunda fase, que es la fase de latencia, vamos a ver que esta ocurre pues dentro de las 4 a 6 horas hasta 12 a 24 horas después de la ingesta. Pues esta se supone que es un periodo pues, de aparente recuperación clínica, pero no siempre quiere decir que los pacientes pues, vayan a estar asintomáticos. Entonces aquí debemos tener una cuidadosa evaluación, ya que pues esta nos puede manifestar una perfusión disminuida, una hiperventilación y pues también la oliguria. La hiperventilación pues, puede llegar a ser secundaria pues, a la acidosis metabólica, y la oliguria pues debido a la hipovolemia. Durante pues esta fase se va a producir como tal lo que va a ser el acúmulo de... Hola, ¿me escuchan? Es que se me entrecorta a veces, perdón. Bueno, entonces como venía diciéndoles, durante esta fase pues se va a producir lo que va a ser el acúmulo de hierro en las mitocondrias y pues en diversos órganos. En los pacientes que tengan síntomas gastrointestinales y pues que hayan mejorado, pues deben ser observados y pues van a ser también reevaluados para pues determinar si realmente se están recuperando o están progresando hacia un posterior deterioro clínico. Ya en cuanto a la fase 3, que es la que vemos la fase de choque, esta va a ocurrir dentro de las 12 a 48 horas después de la ingesta, y ya pues esta fase va a ser la fase de fallo orgánico. Entonces aquí digamos que las lesiones celulares van a ser causadas pues claramente por el hierro, y aquí lo que van a hacer es comenzar a producir manifestaciones de falla hepática, de falla renal, de falla pulmonar y pues de falla cardíaca. Y lo van a también poder demostrar en forma de hemorragia gastrointestinal, pues de hepatotoxicidad, de acidosis metabólica, hiperglicemia, coagulopatía y pues el colapso cardiovascular. Ya en cuanto a la fase 4, que es la fase de la cicatrización, vamos a ver que pues esta ocurre dentro de las 2 a 6 semanas después de la ingesta, y pues como su nombre lo dice, se va a caracterizar por la cicatrización de las lesiones.
donde pues esta fase puede llegar a causar lo que va a ser la estenosis pilórica o pues la cirrosis hepática. Hay que tener en cuenta que pues en algunas pacientes obstétricas pues todas las manifestaciones mencionadas pueden llegar a presentarse de igual manera que en las no gestantes, aunque se debe tener algunas consideraciones particulares como lo que va a ser el aborto, la amenaza de aborto y pues el trabajo de parto pretérmino. En cuanto a la mortalidad perinatal y otras, pues están directamente relacionadas con las complicaciones maternas que pues se tengan en el momento de dichos eventos. Es decir, que pues por sí mismas las altas dosis de hierro no van a generar pues esos fenómenos, pero pues los trastornos maternos van a ser pues secundarios a la intoxicación por hierro, van a llegar a desencadenar pues este tipo de complicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya hablando del diagnóstico, principalmente hay que tener en cuenta que tiene que haber una historia clínica compatible con la ingesta, ya sea accidental o suicida, pues de el hierro. Como tal, tenemos que tener en cuenta que un indicador sensible a la exposición pues, de una cantidad significativa de hierro va a ser el vómito. También podemos pensar en realizar algún examen de una radiografía de abdomen, debido pues que la presencia de estas tabletas en el tubo digestivo, lo que es el sulfato y el fumarato ferroso, pues son radiopacos. Sin embargo, pues su ausencia no va a excluir como tal un diagnóstico, ya que estos pacientes pueden consultar después de 2 horas, ingerir líquidos o multivitamínicos que pues darían como tal una radiografía normal. Recordar que pues las concentraciones séricas de hierro son de utilidad para confirmar la exposición y solamente pues van a ayudar pues a predecir la toxicidad. También pues se recomienda hacer la toma de la muestra de 4 a 6 horas luego de la ingesta. Transcurrido pues este tiempo como tal, la cuantificación no va a ser fiable, ya que pues como nos han explicado, pues el hierro desaparece del plasma, se fija en los tejidos y pues por esto van a bajar los niveles, pero no se va a poder descartar una toxicidad grave en una muestra después de 6 horas. También pues se debe medir en todos los pacientes las ingestas de hierro pues elemental mayor a 60 miligramos kilogramos pues en pacientes sintomáticos. Como tal, ya de pronto pensando en exámenes de laboratorio, es recomendable pues pedirle a sus pacientes gases arteriales, hemoleucograma completo, glucemia, pruebas de función renal y hepática, un ionograma y una prueba de coagulación. Anteriormente se hablaba de que una glicemia mayor a 150 miligramos decilitros y un recuento de leucos de mayor a 15.000, pues se consideró como tal un marcador de gravedad, pero no se ha demostrado como tal que esto sea verdad. Por otra parte, pues sí se han visto estudios donde la presencia de pronto de leucocitosis, acidosis, una unión GAP elevado e incluso pues radiopacidades en la radiografía del abdomen tiene un valor ya como tal predictivo positivo del 100% para los niveles de hierro mayor a 500 microgramos decilitro y pues como tal un ya valor negativo, predictivo negativo del 95%, pues sí son menores a este valor. Y pues como tal se consideran indicadores de toxicidad grave el lactato aumentado, la acidosis con anión GAP alto. Síguelo, Liz. Bueno, ahora en cuanto al tratamiento, en el caso de intoxicaciones graves que presenten un riesgo vital, pues el manejo de los pacientes que han recibido dosis tóxicas de hierro comienza pues con medidas de soporte vital y el tratamiento pues adecuado de la depleción del volumen en este caso pues va a ser esencial. Hay que resaltar en este caso pues que el shock hipovolémico es la principal causa pues de la mortalidad durante la primera fase, como habló pues mi compañera Alejandra, de la intoxicación por hierro, y los pacientes que presentan síntomas gastrointestinales graves requieren un manejo intensivo pues para mantenerlos como tal eubolémicos. Pues en este caso se puede administrar pues lo que es la solución salina normal pues en bolos de 20 mililitros kilogramo, que esto pues va a ayudar a mejorar lo que es la perfusión, la taquicardia y mantener como tal la tensión arterial pues del paciente, ¿cierto? Siguiente, por favor. Listo. Ahora, pues, algunas medidas pues, que se adoptan en
tratamiento para intoxicación por hierro, tenemos lo que es la descontaminación gastrointestinal. Tenemos pues como primero pues el lavado intestinal total, que este va a estar indicado en pacientes con un número significativo de comprimidos en el estómago o pues el intestino delgado, que van a estar como tal identificados en la radiografía de abdomen, que se debe hacer pues como método diagnóstico, dijo Paula. En este caso, pues no debe utilizarse en caso de perforación o en caso de obstrucción intestinal, en caso de hemorragia gastrointestinal, de una vía aérea no protegida, de un compromiso respiratorio, en caso de inestabilidad hemodinámica y vómitos incoercibles, en este caso, pues no se debe realizar. Otras formas como tal de descontaminación gastrointestinal que no están indicadas en los pacientes con intoxicación por hierro va a ser lo que es el lavado gástrico, y esto pues porque los comprimidos de hierro suelen ser demasiado grandes para poder ser eliminados, aunque pues esta podría estar indicada utilizando una sonda orogástrica que sea de gran calibre en pacientes pues con intoxicación intencionada, con gran cantidad de hierro que va a estar visualizada en un número importante de comprimidos en lo que es la radiografía de abdomen. En el caso del carbón activado, pues no va a funcionar porque no absorbe bien el hierro. Y los catárticos que se han sido utilizados, pero pues no han tenido, digamos, resultados pues favorables. Siguiente, por favor. Ok, ahora tenemos lo que es la desferroxamina, que este como tal es el antídoto de elección en las intoxicaciones graves. Es un agente quelante que se une al hierro férrico y este pues es excretado por los riñones de forma soluble. Este pues debe ser administrado lo más pronto posible, ya que en las intoxicaciones agudas pues el hierro pasa de forma rápida al interior de las células, donde pues ya no es posible como tal lo que es la quelación. Va a ser importante que se mantenga una adecuada diuresis, en este caso pues para asegurar la eliminación del complejo de ferroxamina-hierro. Y esta desferroxamina pues tiene algunas indicaciones, que va a ser, pues primero la ingestión de hierro por encima de 60 miligramos kilogramo, cuando tenemos unos niveles séricos de hierro por encima de 500 microgramos sobre decilitro, cuando tenemos síntomas ya graves, como mencionó mi compañera, que es la hipovolemia, el shock, el estado mental alterado, vómitos o la diarrea persistente, en caso de acidosis metabólica con un Anion-GAP aumentado, cuando también en la radiografía de abdomen tenemos un número significativo de comprimidos. Y ya como tal, hablando de la dosis, se va a dar una dosis de 15 miligramos kilogramo, que esta va a ser, por hora, de forma intravenosa, que esta pues va a estar diluida en solución salina o normal o destroza al 5%. Y en este caso de intoxicación grave, se puede dar pues dosis más altas de la desferroxamina hasta 35 miligramos kilogramo por hora. Pues según lo que leí en la literatura, pues no había como tal guías específicas que determinaran la dosis óptima de la desferroxamina, pero pues y la duración del tratamiento, aunque pues en lo que leí la duración habitual es más o menos de 24 horas. Cabe resaltar que la desferroxamina también tiene algunos efectos secundarios, que como la hipotensión que puede ocurrir al inicio del tratamiento, que esta pues va a estar relacionada como tal con la infusión rápida, que puede ser evitada con una fluidoterapia intensiva. También podemos tener un síndrome de estrés respiratorio agudo, que pues como tal se ha descrito en pacientes que han recibido infusiones de desferroxamina durante 32 a 72 horas. Y pues como tal pues la etiología de la toxicidad sobre el pulmón no es bien conocida. Siguiente, por favor. Devuélvele un momentico. Muy bien. Doctor, ¿cómo se llama el antídoto de la intoxicación por hierro? La desferroxamina. Despacio, pronúncielo despacio. ¿Desferroxamina, doctor? No. ¿Alguien que le quiera ayudar al compañero?
Ojo, DF, como defecar, deferoxamina, no Deferoxamina, DES. sí, doctor. Listo, hay un error en el CIP, no lo estoy culpando de eso, hay un error en el CIP, No, es en el cierto. CIP lo escribieron mal Pena. y de ahí lo siguen replicando y muchos manuales de terapéutica lo tienen malo también. Pasa lo mismo que con el propranolol, ¿cierto? Que nos acostumbramos a pronunciarlo como no es, entonces no es DES, sino DF, deferoxamina, ¿ok? ¿Leíste algo Sí, sobre sí, la doctor, dosis máxima de ahí. deferoxamina? No sobrepasar qué dosis. A Señor, alguien del equipo que le quiera ayudar. ¿Cuál es la dosis de la deferoxamina que no se debe sobrepasar? doc, pues Ponemos en lo que yo 15 leí decía que miligramos por kilo, ponemos 15 miligramos por kilo, pero no podemos sobrepasar una infusión de más de 6 horas si está utilizando 15 por kilo. ¿Listo? Poner un exceso de deferoxamina implica un riesgo para la salud del paciente, como tú ya lo ibas a mencionar, ¿cierto? Los efectos secundarios que no son nada delicados, son bastante peligrosos. Muy bien, continúa. listo, gracias por la aclaración ahí. Listo. Ahora, en caso de intoxicaciones sin riesgo vital, pues podemos tener pacientes asintomáticos o con síntomas gastrointestinales leves con una ingesta menor de 40 miligramos kilogramo y una exploración física normal. Entonces, en estos casos, pues el paciente debe permanecer en observación y monitorizado durante 6 a 12 horas, pues esperando si presenta cambios o cómo evoluciona el paciente. Además de esto, también podemos presentar pacientes asintomáticos en los que la cantidad de hierro ingerida va a ser mayor de 40 miligramos kilogramo o que la cantidad simplemente pues es desconocida. En este caso, pues, ¿qué se debe hacer? Se debe medir los niveles de hierro y se debe realizar una radiografía de abdomen. ¿Qué pasa con esto? Pues si la acidemia es menor de 500 microgramos y decilitro y no se visualiza comprimidos como tal en la radiografía, pues estos pacientes deberán ser observados durante 6 horas y si permanecen como tal asintomáticos, pues se pueden dar de alta. Síguela, por favor. Creo que eso es todo. Sí. Listo, doctor, muchas gracias. Muchachos, ¿algo más? Muchachos, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Ok. ¿Dudas? ¿Inquietudes? La intoxicación por hierro es una intoxicación supremamente peligrosa, muchachos. Siempre todo paciente intoxicado por hierro, hágale el cálculo de cuántos miligramos kilo de hierro elemental, no hierro total, elemental ingirió. Yo no le aconsejo que se quede con un paciente intoxicado con hierro.
cuando un paciente intoxicado con hierro empieza a ponerse hipotenso, la probabilidad que usted tiene para reversar esa hipotensión es muy baja, se le va a morir. Entonces, desde que el paciente le dé 20 miligramos por kilo de hierro elemental o más, remítalo. ¿Ok? Segundo, ojo con el uso de vasopresores. Recuerden que los tienen que saber utilizar. Fundamental para elevar la presión en muchos pacientes intoxicados. Les aconsejo que hagan los ejercicios, porque cuando uno está bajo una situación de estrés, no es capaz de hacer esos cálculos con una mente tranquila. Ojo con eso. Preguntas sobre hierro. Niveles séricos, ¿se pueden hacer en los hospitales, expositores? Niveles séricos de hierro. Sí, doc. Sí, en todos los hospitales, inclusive hasta en un primer nivel le miden hierro sérico total. Pregunta, si el paciente ingirió hierro a la 1 de la tarde y me llegó a las 2 de la tarde, ¿yo puedo hacer la medición de hierro sérico? ¿Puedo hacer la medición tan pronto me llega? Sí, doctor. Sí, la puedes hacer, pero tienes que saber interpretar esa vaina. Me explico. El hierro sérico, perdón, el hierro que una persona ingiere en dosis tóxica solamente se va a manifestar en sangre 4 horas después de haber sido ingerido. Entonces, si el paciente a la 1 de la tarde se toma el hierro, me consulta a mí a las 2 y yo le mido el hierro sérico, ¿cuál hierro estoy midiendo? El basal de él. Entonces, usted va a descartar la intoxicación, lo va a dar de alta y ese paciente se muere. Entonces, 4 horas post ingesta, haga la medición. Ah, que yo la puedo medir cuando el paciente llega. Sí, pero sépalo interpretar. Lo puedes medir como para tener un punto de partida, pero solamente se va a manifestar 4 horas después post ingesta. Ojo con ese error que le puede costar la vida a un paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, muchachos? Sí, profe, una pregunta. Adelante. Entonces, como cuando el compañero hablaba del uso de la deferoxamina, era más que todo, pues, como cuando los pacientes tenían como síntomas sistémicos o que, digamos, persistencias, hipoperfusiones, ataquimnea, ahí sí sería competencia el médico general montar la deferoxamina o como usted decía, ese paciente probablemente está muy grave y mejor remitirlo, o qué, profe, o tener muy en claro lo que mencionaba el compañero, porque él sí mencionó unas indicaciones para usar la deferoxamina, porque pues no siempre se usa. Correcto, esos criterios en un primer, en un segundo, en un tercer, en un cuarto nivel, se aplican. La deferoxamina, como sabemos, es muy delicadita, puede generar sepsis, entre otros problemas, entonces los criterios se tienen que cumplir para poderla aplicar. ¿Cuál es la realidad de nuestra labor? Que en un primer y en un segundo nivel lo más probable es que no consigas deferoxamina. ¿Ok? Entonces te va a tocar salir corriendo con el paciente, controlando la acidosis con bicarbonato, poniendo infusiones de bicarbonato y tratar de llegar con él, manteniendo la presión con líquidos, con vasopresores. Deferoxamina contamos ya en hospitales de tercer y cuarto nivel. Entonces, si usted está trabajando en un hospital de tercero, en el servicio de urgencias, ahí sí va a tener que utilizar deferoxamina sin ninguna disculpa, aunque no haya toxicología. ¿Listo? De una, profe, o sea que ese médico que trabaja en tercero o cuarto, no a todo intoxicado por hierro le aplica su deferoxamina, sino que tiene que revisar los criterios para ver si los tiene y se le aplica. La deferoxamina tiene los criterios para agregarla, para ponérselo al paciente, tiene los criterios muy claros. Y también los criterios para la suspensión son muy claros. Entonces, cuando se estudien
criterios para poner deferoxamina, inmediatamente apréndase los criterios para quitar la deferoxamina. Esos criterios sí están bien en el CIP, los pueden estudiar del CIP. Ahí hay unos cuadritos y esos sí están bien escritos, ahí no hay error. De una, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Creo que en el CIP hay un cuadrito con respecto a unas unidades. Creo que dice 500 o 50 miligramos por kilo. No son miligramos por kilo, sino miligramos por decilitro. Es una unidad de concentración. Cuando medimos algún valor por ahí, no me acuerdo en este momento cuál es, para que tengan en cuenta en esos cuadritos azulitos de la CIP. No es miligramos por kilo, sino miligramos por decilitro, porque es una concentración sérica. Muy bien, listo muchachos. Muchísimas gracias a los expositores. No sé si hay alguna otra duda ya para que terminemos. Listo. Bueno muchachos, muchísimas gracias. Feliz resto de noche. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego.